Ah, tú dices. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Estamos aquí en pues una plática muy amena con quien busca participar, bueno, está participando, buscando el apoyo de la ciudadanía para llegar a ser diputada por el Distrito 01 Federal, la ex diputada local por el tercer distrito, Eva María Vázquez, pero en este caso, para no revolver mucho, candidata por el Frente Fuerza y Corazón por México, en busca de la diputación del primer distrito federal. Eva María, pues primeramente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va la campaña? Muy bien, primero que todo, muy contenta y agradecida por esta invitación, este espacio importante de información. Decirte que muy bien, va viento en popa estos 15 días de recién que arrancamos la campaña federal y muy contenta porque estamos logrando un verdadero contacto con la ciudadanía y estamos partiendo de una premisa, el poder escuchar el sentir de los ciudadanos. Es una constante puerta que tocamos, los ciudadanos están ávidos de ser escuchados. Y esa es una de nuestras principales tareas, no solamente en el contacto sencillo que se puede hacer en el uno a uno en un crucero, sino más allá de esto, en las reuniones con los propios ciudadanos cuando nos permiten el acceso a sus hogares. Estamos recabando sus necesidades más sentidas y eso es sumamente importante porque es ahí donde podemos... Ahí está tu candidata federal a la presidencia, mira, Xochitl Gálvez apareciendo en una pantalla. Precisamente con una temática muy interesante, por un México sin miedo. Y eso es lo que también queremos transmitir localmente con los ciudadanos del Distrito 01, agradeciendo el espacio y la oportunidad que nos dan de compartir, porque este tema de la campaña nacional por un México sin miedo tiene que ver con lo que también sienten aquí los cachanillas, miedo de no poder salir y saber si vamos a regresar con seguridad a nuestros hogares, miedo de que alguien se enferme y no tenga lo suficiente para poder atender su enfermedad y adquirir sus medicamentos. De esto se trata un poco de escuchar. Miedo que tus hijos salgan a un antro y no van a regresar. Exactamente, eso es justo lo que nos ha dolido más a la gente. Pues es una constante, lamentablemente, y creo que es importante entender esta dinámica donde, más allá de llevar también, por supuesto, un mensaje donde se quede muy claro que la esperanza está cambiando de manos, también es importante escuchar y sentir los hijos. Se me hace interesante esa frase, la esperanza está cambiando de manos, y también creo que hay algo muy importante porque he escuchado mucho la queja de personas de la tercera edad que dicen, pues me aumentaron al doble la pensión, pero me quitaron los medicamentos que son los más importantes para nosotros, diabetes, hipertensión, y les sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, qué bueno que lo comentas porque a veces se ha tratado de desacreditar la campaña nacional, la campaña y a nuestra candidata Xochitl Gálvez diciendo que vamos en contra de los programas sociales y eso es completamente falso. Al contrario, estos llegaron para quedarse y sobre todo la propuesta de esta coalición es ampliarlos. ¿A qué me refiero? En el caso de los adultos mayores, bajar la edad a los 60 años, no a los 65 como está ahora, sino bajarlo a los 60 años, pero además que sea complementario, que tenga como complemento un proyecto de salud integral, regresando el seguro popular, pero también garantizando el acceso al medicamento, porque como bien dices, no sirve de mucho el tener esta pensión o este apoyo si no viene con el complemento del medicamento, porque la pensión se les va en la adquisición del medicamento. Entonces creo que no viene a rescatar verdaderamente la intención, que es sacar de ese atolladero en el que se encuentra la población menos favorecida. Creo que es fundamental buscar verdaderos esquemas de atención social integral y no solamente atender a necesidades aisladas. Siento que hicieron una especie de tómbola donde dijeron, te damos el dinero en efectivo, pero te lo quitamos por este lado, ¿no? Simplemente, pues creo que quien sí ha quitado mucho los apoyos realmente en servicios es este gobierno, al quitar tantos apoyos cuando eliminaron el seguro popular, quitaron apoyos a las corporaciones policíacas al quitar el Fonden,
Entonces, son cosas que se han manejado, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención y lo he vivido en entrevistas con ciudadanos en la calle, en centros comerciales, etcétera, es de que pareciera que hay una campaña de desprestigio a su candidata nacional. Incluso he llegado a escuchar que dicen que es una persona con palabras más bruscas, más toscas, una persona tonta. ¿Qué me puedes decir? Mira, Y ahorita entramos ya al tema directo claro, contigo. yo lo que creo es que el buscar desacreditar es parte de una cultura que se está manejando a través de estas autoridades y de esta famosa transformación, que yo le diría transformación de cuarta. ¿Por qué? Porque se trabaja bajo una premisa de la polarización en el país y todo lo demás tiene que ver con campañas de odio, tiene que ver con desprestigio, tiene que ver con una posición, una postura que lo único que hace es desalentar la participación ciudadana. Lamento mucho, de verdad, y lo digo con toda claridad, que se busque en todo momento esto, porque lo que buscan es dividir. Yo quiero pensar, porque no entiendo la estrategia, que es un divide y vencerás, pero dividiendo a quien genera riqueza, a quien puede a lo mejor tener un área de oportunidad, pero lo que buscan es generar esas divisiones entre los mismos ciudadanos del país para que empiece a generarse brechas sociales que no deben existir, porque finalmente todos somos ciudadanos, cohabitamos en el mismo país y deberíamos de estar unidos por las mismas causas, tendiendo lazos, no solamente de confianza, sino lazos también productivos, donde todos nos necesitamos. Sin embargo, esto es parte de esa campaña de descréditos, esto es parte de una visión que divide y la verdad es que lamento mucho que desde la persona del propio presidente se empezó a sembrar esa división, esa polarización en el país y que se replica como si fuera doctrinariamente en los estados. Precisamente hablando de este personaje, una gira de proselitismo por toda la nación. Ayer estuvo aquí en Mexicali, justamente en el aniversario de los 121 años, aunque él no estuvo presente en el acto protocolario, pero pues hay simbolismos intrínsecos en todo esto, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación? Porque al final de cuentas les atañe a ustedes también como candidatos de oposición, y otra cosa que les atañe es el alto índice de asesinatos de candidatos e incluso de aspirantes. Sí, más de 26 al día de hoy, y eso es gravísimo porque ya está marcando con sangre, digámoslo como es, una contienda que tendría que ser bajo la figura del Estado de Derecho, de protección a los derechos humanos, de protección a la vida, de protección a la libertad, y bueno, vemos todo lo contrario. Por otro lado, y con relación a lo que comentabas de la visita del presidente, yo diría, ¿qué cambió con su visita? Si bien es cierto, el hecho de venir en un día es muy significativo para todos los cachanillas, bueno, en el marco de una celebración, de una conmemoración, porque me queda duda sobre el tema celebración, pues quisiera saber yo qué cambió con su visita. ¿Cuáles son los elementos tangibles, objetivos que nos deja como beneficio esa visita? Lamentablemente, y se los digo porque con pruebas, con conciencia de lo que estoy diciendo, para poner de muestra un botón, en el Distrito 01 hay colonias completas en el absoluto abandono de las autoridades actuales, donde no están haciendo nada, y yo no sé qué beneficio le trae no solamente a esa colonia, a Mexicali entero, una visita de ese nivel, de esa envergadura, y cuáles son los proyectos tangibles que vienen por la misma. Lamentablemente pareciera que solamente es un tour, pues ni siquiera le puedo llamar tour porque pues, hay un beneficio en esto. Yo veo que es como una especie de visita con otros fines en plena campaña electoral, donde, insisto, no se siente y no se ve un beneficio directo. Eva, ¿cuál es la diferencia entre la propuesta del Frente Fuerza y Corazón por México con las propuestas de los otros pues ciudadanos que también buscan esta opción, y por qué la gente debería de votar por Eva María Vázquez? Pues miren, yo trataría de resumirlo en lo siguiente. Creo que ahorita ni nunca hemos estado para improvisar carreras ni perfiles políticos. La responsabilidad de alzar la mano y tratar de escalar para obtener una representación popular es una responsabilidad sumamente delicada y seria,
que reviste una especial importancia. Para poder dar ese paso adelante no se necesita salir en una tómbola o no se necesita ser el ungido de nadie o el delfín, como luego se dice. Se necesita trabajar durante toda una vida en una trayectoria que pueda ser seria, sólida y que pueda haber dado ya resultados en la mesa de los ciudadanos. Cuando se tienen estos elementos, creo que es cuando podemos tener la calidad moral para presentarnos ante un ciudadano y decirle, mira, esto es lo que yo tengo para poner a tu consideración, analízalo, revisa las propuestas, y a esto aprovecho para decir que son muy buenos los debates, porque ahí es donde se pueden hacer el contraste de ideas, donde se pueden revisar las propuestas de todos los que participan en la candidatura, en este caso por el primer distrito, y así dar un margen amplio de información a los ciudadanos para que puedan decir, sí, voy con tal, en este caso voy con Eva María porque ya revisé sus propuestas, ya revisé su perfil, y es quien responsablemente va a dar la pelea correctamente por los intereses de Baja California, más allá incluso de las plataformas políticas, que por supuesto somos acordes a las mismas, pero muchos ciudadanos ven la necesidad imperiosa de conocer por lo menos los nombres de los candidatos. Habrá algunos que todavía no sabemos a 15 días después de arrancar la campaña quiénes son. Y hablando de propuestas, ¿cuáles son tus propuestas? Mira, primero yo quisiera destacar cuáles son las funciones de un legislador, porque luego creo que por ahí nos perdemos un poco todos, y es válido señalarlo. La de legislar, la de gestionar recursos y la de fiscalizar son de las principales. Obviamente la gestoría también va de por medio, de las funciones principales de un legislador federal. ¿Qué es lo que yo propongo? En términos generales tenemos que abatir de inmediato el grave problema de inseguridad que tenemos. Y esto que ahorita tú lo mencionabas hace unos minutos, necesitamos devolverle la paz a nuestra entidad y a todo el país entero. Y esto es a través de la recuperación de esos fideicomisos tan importantes que venían a fortalecer a las instituciones policíacas y que pues solamente de manera sumamente irresponsable con el voto de la mayoría de los representantes de Morena desaparecieron. Eso es fundamental, porque no puede ser, ahorita también se comentaba que las madres de familia, los padres de familia, no podamos o tengamos el temor de que nuestros hijos no regresen a casa después de haber salido a divertirse. O simplemente una mujer cuando transita por la calle no se siente segura. Ya ahorita ni siquiera es un tema de hombres o mujeres, es un tema de la población en general. Otro tema importante y que tiene que ver con una queja muy constante de la ciudadanía son los servicios públicos. Si bien un diputado federal no va a pavimentarte una calle, sí debe gestionar los recursos suficientes para que la infraestructura urbana en nuestra entidad y particularmente en nuestro municipio cuente con los recursos suficientes para ello. Es decir, gestionar recursos para específicamente infraestructura básica. Otro tema importante también es regresar y recuperar la salud para todos los baja californianos, y en este sentido creo que mi principal o una de mis principales propuestas tiene que ver con recuperar el seguro popular, recuperarlo y hacerlo integral. ¿Por qué? Porque tiene que haber medicamentos suficientes para atender las necesidades de toda la población, recuperar aquella atención a enfermedades crónico-degenerativas que incluso algunas se excluyeron de la atención. Las enfermedades mentales también fueron excluidas de la atención por situaciones que desconocemos. Entonces todo esto creo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, y sobre todo legislar con una visión muy, muy responsable que permita con esa forma de hacer leyes también que se generen políticas públicas y generar condiciones para que esas políticas públicas sean acordes a esta visión, privilegiando el emprendimiento, privilegiando el desarrollo urbano, privilegiando en todo momento a que se genere riqueza en el Estado. Siento que estamos viviendo momentos sumamente complejos donde pareciera que nos estancamos después de una pandemia, no solamente en el tema de salud, que resulta crítico, sino en temas tan delicados como es el tema económico, y también, y hay que decirlo con todas sus letras, uno de los que más nos ha dolido y que históricamente no vivíamos en nuestra ciudad, el tema de la inseguridad a los niveles que lo vemos, donde lamentablemente el crimen organizado ya tomó las riendas de la gobernanza, y así lo tengo que decir porque pareciera que estamos bailando el son que ellos tocan, y lo digo pues con mucha responsabilidad, pero también muy preocupada porque desde los padres que nos preocupamos por la integridad de nuestros hijos hasta cada uno de los mexicalenses no habíamos vivido tiempos tan difíciles como estos.
no puedes salir al valle al atardecer o antes del amanecer. No, y colonias enteras viven en el temor. Ahora, cada que vamos tocando las puertas de los ciudadanos, nos encontramos, cada vez son más las casas que, lo digo con respeto, parecen jaulas. Están completamente cerradas porque, y además hay muchísimos perritos en cada casa. No solamente, y obvio que esto sí existe, es el amor por las mascotas, pero también se convierten en los guardianes de sus hogares, que aún estando completamente cerrados, han sido presa de estos delincuentes que se meten a hurtar, que se meten con violencia a robar, y todo esto es sumamente grave. Es una realidad que no podemos ocultar. Un tema que no has tocado es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción que pues se habla no robar, no traicionar y no mentir. Y vemos que México, antes de que llegara el presidente, pues estaba en una posición, y en vez de llegar a unos niveles de aceptación a nivel internacional, ahora resulta que estamos muy por debajo incluso de lo que él más criticaba, ¿no? Fíjate, y qué bueno que lo abordas, lo vemos con tanto coraje, de verdad, con tanta molestia y con tanta indignación, porque no obstante que esa corrupción ha quedado evidenciada en múltiples investigaciones con los hijos de quien debiera de guiar y cuidar por preservar el orden en todo el país, con sus más cercanos, y lo único que hemos visto ha sido una impunidad tremenda en materia de corrupción. Y en otras, pero ahorita me abocaré a esta, donde incluso ya se le preguntó a su candidata ungida presidencial y se atreve a decir que son montajes. Lo decía en alguna investigación que hizo un medio informativo, decía que había que revisar porque probablemente podrían ser montajes. No se puede, es inaudito, es inadmisible que se diga esto cuando están las pruebas, cuando hay tanta evidencia, y cuando aquello de lo que tanto se preciaban de ir en contra de la corrupción quedó lamentablemente solo en un discurso. Ahora que se ve, yo creo que fue muy buen candidato, pero ha sido el peor en materia de gobernanza. Lo cierto es que no hay un orden. Tratan de tapar el sol con un dedo, pero la realidad en materia de corrupción ahí está, y pareciera que no les importa el descrédito porque creen que todavía la popularidad de una sola persona les alcanza. Lo cierto es que la gente estamos hartos todos de que se nos trate con esa forma tan desleal de ver a la ciudadanía, donde se demerita su inteligencia y pareciera que pues se nos ofende, obviamente, con esos actos de corrupción que cada vez son más graves y que están impuestos. Por otro lado, ya casi para concluir, hay piso parejo, hay suelo parejo en las campañas, porque sales a la calle y pues ves grandes contingentes de personas apoyando a ciertos candidatos, y no ves lo mismo en ninguno de los dos bloques de oposición que se ven. ¿Qué hay en esto? Mira, más allá del piso parejo, yo hago otra reflexión. Mi respuesta va a ser con una reflexión. Está tapizada la ciudad de precampañas internas que no fueron precampañas, ¿sí? Donde vemos bardas y bardas y bardas completas apoyando a personajes que ni siquiera llegaron a ser candidatos por parte de Morena. Y es lamentable que... Hacían hasta libros, ¿no? Algunos. Y que es muy lamentable. ¿Por qué? Porque ahora yo los quisiera ver. Yo hace unos días hicimos algún video por ahí donde decíamos en pleno lote baldío con una barda lleno de basura, pero utilizaron la barda para poner su mensaje político, cuando se supone que pues todo esto está prohibido. Yo los quiero ver con esa misma entusiasmo con el que pintaron sus bardas de pre-campaña. Ahora los quiero ver responsablemente limpiando todas esas bardas, porque es imagen urbana, porque lo único que hace es contaminar la ciudad, y además sin ningún control. En ese aspecto, precisamente, la actuación del INE, ¿cómo la ves? A mí me parece y del IE. A mí me parece que hay una tarea importante a revisar. En el caso del Instituto Político del cual yo provengo, que es Acción Nacional, hubo múltiples quejas que se señalaron, que se presentaron en ese sentido, impugnaciones, y entiendo y respetamos en todo momento el actuar de las instituciones en materia electoral. Creo que en la medida en que éstas se fortalezcan, también se fortalece la democracia, y en ese sentido
de verdad un llamado serio y muy, muy fuerte a quienes en algún momento aspiraron para que, insisto, con ese entusiasmo, pues ahora vayan a limpiar las manos. ¿Algún mensaje final? Sí, agradecerles por la oportunidad y sobre todo invitar a toda la ciudadanía a que revisen los perfiles, a que vean objetivamente si queremos continuar con esta desgracia que vivimos en el país, que padecemos todos en el país, o si queremos verdaderamente un cambio responsable, un cambio que reconoce los errores del pasado, pero que también pone a consideración en la mesa de todos los ciudadanos verdaderas propuestas tangibles y sobre todo con experiencia, porque para gobernar se necesita eso, experiencia, compromiso y sobre todo un sentido muy, muy verdadero de la responsabilidad que implica el decir aquí estoy y me pongo a tu consideración. Así que los esperamos el 2 de junio en ese sentido. Bueno, pues Eva, te agradecemos mucho este tiempo, este momento y la verdad es que pues esperemos que en esta contienda, sea quien sea, pero gane el mejor en cada uno de los distritos, en cada uno de los cargos para senadores y también que gane la o el mejor en la presidencia. No desear suerte, sino que ese trabajo, la experiencia y sobre todo pues lo que cada quien ha sembrado cuando ha estado en una posición y lo que ha demostrado que es ya siendo una persona ejerciendo el poder. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Saludos a todos.